Del informe. Compañeras y compañeros asambleístas que forman parte de este pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, pues, en primer lugar, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas, al reintegrarme al pleno de la Asamblea Nacional, luego de la licencia que me otorgaran para participar en las elecciones del pasado 7 de febrero, debo reiterar mi compromiso con el sistema democrático. A los compañeros asambleístas reelectos, mis felicitaciones y mis mejores deseos para que el trabajo legislativo y fiscalizador encuentre sintonía con los anhelos de los ecuatorianos. A quienes el favor popular nos fue esquivo, solo nos cabe aceptar los resultados con la serenidad de quienes buscamos la unidad de la patria y un Ecuador más justo, con la serenidad y responsabilidad de quienes esperamos y deseamos que las voces de todos los ecuatorianos sean escuchadas. Siempre será digno aceptar resultados electorales cuando se defienden las convicciones más profundas que animan nuestro espíritu. No hay fracaso ante una derrota electoral. Nunca mejor citada la frase del distinguido político liberal ecuatoriano, doctor Raúl Clemente Huerta, dicha en el entonces Congreso Nacional: la última derrota me la dará la muerte. Mientras tanto, nos toca mantenernos de pie, luchando con entereza por la unidad del país. Hoy es un gran día para la educación del país. Hoy se inicia el segundo debate de las reformas de una importantísima ley como es la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Para iniciar con la exposición del informe, debo recalcar que fue construido con la participación activa, responsable, permanente de los 12 asambleístas miembros de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, así como de sus equipos asesores que conjuntamente con docentes, representantes estudiantiles, colectivos organizados, representantes gremiales, representantes de los diferentes pueblos y nacionalidades, organismos internacionales y de las diferentes instituciones públicas inherentes al Sistema Nacional de Educación, enriquecieron el debate con sus criterios y puntos de vista. Es importante hacer referencia que en el proceso de construcción de esta reforma fueron analizados 32 proyectos de ley unificados por el Consejo Administrativo de la Legislatura. Adicionalmente, se recibieron un sinnúmero de observaciones de asambleístas, de instituciones públicas, de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, todas ellas sistematizadas y analizadas por los equipos asesores y por los asambleístas de la comisión. El apoyo constante de mis compañeros asambleístas, miembros de la comisión, ha sido y es un pilar fundamental para la construcción de este importantísimo informe. Internamente, dividimos los temas que contiene esta reforma para que los asambleístas participen directamente en la construcción de las propuestas. Y es por esta razón que aceptaron mi propuesta de que los temas que necesitaban un tratamiento especial por su estado polémico, le pedí a cada uno de los asambleístas que liderara y construyera una propuesta con la participación de los actores que tenían que ver en determinados temas. Nos dio buenos resultados. La participación de cada uno demostró con claridad su altísima responsabilidad con el país, lo que no puedo dejar de expresar mi reconocimiento y mi gratitud. Yo quiero agradecer de sobremanera a cada uno de mis compañeros de mesa por su compromiso indiscutible con la educación, con nuestras niñas, con nuestros niños y con nuestros adolescentes, con los maestros
con los educadores comunitarios olvidados por muchos años. Mi agradecimiento profundo a Silvia Salgado, a Israel Cruz, a Silvia Vera, a Carmen García, a Teresa Benavides, a Noralma Zambrano, a Dayana Pazley, a Amapola Naranjo, a Rafael Quijije, a Marcelo Simbaña y de manera especial a mi compañera legisladora y vicepresidenta de la comisión, Yanine Cruz. En cumplimiento a esta distribución de temas entre los asambleístas, se llevó a cabo un gran trabajo de construcción del articulado mediante el desarrollo de talleres de trabajo permanente con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Defensa, con el INEVAL y otras instituciones públicas, así como con la UNESCO y con la Organización de Estados Iberoamericanos. Además, se trabajó con los actores del sistema, como la Unión Nacional de Educadores, la Red de Maestros. Pudimos conversar con sus dos facciones. Pudimos incorporar a una serie de gremios que aglutinan a maestros, la Confederación de Trabajadores de la Educación y a muchos organismos que en definitiva correspondían a la representación del docente ecuatoriano. Los educadores comunitarios también, y cómo no decirlo, el valioso aporte de las universidades del país. Finalmente, los asambleístas conocimos formalmente el texto del informe preparado por el equipo asesor, equipo que tuvo el apoyo esperado por los compañeros legisladores, quienes con su voto unánime aprobaron el informe para presentarlo en segundo debate y que a continuación expondré detalladamente. Complace exponer un informe que ha sido construido con la participación de todos y cada uno de los actores, escuchando sus necesidades, sus diversas posiciones y, por supuesto, descubriendo las debilidades que tiene el Sistema Nacional de Educación, como es el cuidado de la integridad física, psicológica y sexual de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria. El proyecto de ley consta de las siguientes reformas: 138 artículos que contemplan una reforma integral a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 18 disposiciones generales, 4 disposiciones reformatorias y 42 disposiciones transitorias, las que amplío a continuación. Las temáticas abordadas en esta reforma son 19, que contemplan y que fueron motivo de gran discusión y debate profundo: los principios de la educación, el sistema de protección en instituciones educativas, el escalafón y la remuneración docente, la orientación vocacional, las instituciones educativas fiscomisionales regentadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la educación municipal, la educación en artes, el sistema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, bibliotecas escolares, capacitación y profesionalización docente, evaluación educativa, desconcentración distrital, Consejo Nacional de Educación, departamentos de consejería estudiantil, educadores comunitarios y populares. Precisamente, es necesario recordar que el 24 de junio del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, dentro del caso Guzmán Albarracín versus Ecuador, condenó al Estado ecuatoriano por no proteger a Paola Guzmán Albarracín, una niña adolescente que desde sus 14 años fue víctima de violencia sexual por parte del vicerrector del colegio público al que asistía en la ciudad de Guayaquil.
situación aberrante que realmente nos obliga a tomar medidas inmediatas. El sistema de protección se enfocará en eliminar toda forma de violencia escolar, acoso escolar, hostigamiento académico y conflicto escolar, teniendo a los niños, niñas y adolescentes como grupo prioritario de la comunidad educativa. Todo esto con un enfoque preventivo más que sancionador. Se dispone también la implementación de los departamentos de consejería estudiantil, los cuales serán organismos técnicos de las instituciones educativas que impulsarán la prevención y eliminación de la violencia. Por otro lado, la Autoridad Educativa Nacional elaborará el Plan Nacional de Erradicación de Violencia en el contexto educativo, el cual contendrá políticas, mecanismos y estrategias en contra de la violencia escolar. Finalmente, se propone implementar la figura de las juntas distritales de solución de conflictos para agilizar y reducir tiempos en la prevención y detección de actos violentos. Por otro lado, en este proyecto de ley reformatoria se busca cumplir con las solicitudes recibidas a nivel nacional. Se propone una remuneración base de 2.5 salarios básicos unificados, así como el fortalecimiento del Magisterio Nacional a través de la propuesta de un nuevo escalafón que se ajuste a su valoración en el contexto social y económico del docente y la garantía de su jornada de trabajo de 8 horas. El nuevo escalafón docente propuesto no representa un incremento en el gasto público. Lo que se propone es una reorganización del mismo en 10 categorías, sin violentar lo establecido en el artículo 135 de la Constitución de la República. Finalmente, se incluye también una remuneración variable por eficiencia que estará vinculada a los resultados que el docente haya obtenido en las respectivas evaluaciones. Hemos fortalecido la orientación vocacional y profesional para que los estudiantes se encuentren una guía a lo largo de su formación académica. En cuanto a las instituciones regentadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, podrán volver a un sistema de sostenimiento fiscomisional que les permita mantener una educación de calidad de acuerdo con sus principios misionales. Este tipo de instituciones educativas formarán parte del sistema educativo nacional. Se encontrarán adscritas al Ministerio de Defensa y en el campo educativo se regirán a los lineamientos establecidos por la Autoridad Educativa Nacional. Este tipo de instituciones forman parte de la oferta académica pública reconocida en la LOEI y cuentan con autonomía administrativa y financiera. Se considera necesario unificar y estandarizar el funcionamiento de la educación municipal, estableciendo puntos claros sobre la oferta académica, las relaciones laborales y su financiamiento. Esta reforma busca fortalecer la educación en artes y aclarar que no se limita al bachillerato técnico artístico, como era una de las preocupaciones que escuchamos el día de hoy, que recibimos en Comisión General algunos dirigentes del magisterio. Más bien, se amplía la oferta educativa con un bachillerato adicional que es el bachillerato en artes, cultura y patrimonio. Dentro de las reformas propuestas a la LOEI, se ha considerado de vital importancia reforzar y profundizar la enseñanza y aprendizaje intercultural, bilingüe, e implementar la etnoeducación en el sistema educativo nacional. Esto con el fin de combatir el debilitamiento que ha sufrido la educación intercultural y la etnoeducación a lo largo de los últimos años, particularmente desde el cierre de aproximadamente 6.200 escuelas comunitarias. En tal sentido,
El sistema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación está enfocado en fomentar e impulsar la interculturalidad y plurinacionalidad de nuestro país. Asimismo, busca fortalecer el estudio de los conocimientos y culturas afroecuatorianas y montubias. Cabe indicar que la plurinacionalidad de la educación debe ser entendida como el esfuerzo por tener un sistema educativo integrador e incluyente que observe y acoja las necesidades, costumbres y cosmovisión de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Para alcanzar dichos fines, es necesario dotar al sistema de educación intercultural bilingüe y etnoeducación de la institucionalidad legal necesaria. Otra de las necesidades que busca cubrir esta reforma es el fortalecimiento de las bibliotecas escolares y el fomento de la lectura en niños, niñas y adolescentes. Para esto se sugiere incorporar disposiciones que garanticen el funcionamiento de las bibliotecas escolares o espacios de lectura presencial y virtual en las instituciones del sistema educativo, así como un catálogo nacional de las mismas como instrumentos pedagógicos que motiven la lectura, el aprendizaje y la investigación. Adicionalmente, se propone involucrar a los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, que tienen esta competencia, de acuerdo al COTAD, en la implementación del Plan Nacional de Promoción del Libro y de la Lectura. La capacitación docente constituye una obligación del Estado y es, además, un derecho de los docentes poder acceder a procesos de capacitación y de especialización de manera gratuita, permanente y contará con el otorgamiento de becas a cada uno de ellos. La reforma propuesta en el marco de la evaluación educativa busca fortalecer y profundizar el modelo actual. Esto con la finalidad de alcanzar una verdadera educación de calidad y calidez en apego a los lineamientos constitucionales. Hay un viejo aforismo, un viejo dicho que se maneja en el campo académico y que dice que lo que no se evalúa, se devalúa. Por eso es importantísima esta propuesta que presentamos y para dicho fin es necesario dotar de una verdadera autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, el mismo que tendrá que encargarse de asegurar una evaluación permanente, sistemática, objetiva, transparente y sin intervenciones externas del Sistema Nacional de Educación. La estructura desconcentrada de la Autoridad Educativa Nacional consta de 3 niveles: zonal, distrital y circuitos. Estos últimos, en muchos casos, han entorpecido la gestión eficiente de los recursos en el contexto educativo. La reforma planteada establece que las direcciones distritales asuman las funciones, partidas y asignaciones presupuestarias, activos y pasivos del nivel desconcentrado de los circuitos y estos últimos sean eliminados. Para la implementación de esta reforma se establece un periodo de transición de 180 días y además se garantizará la continuidad de todo proceso contractual, judicial, administrativo que haya iniciado previo a la presente reforma. La presente reforma, compañeras y compañeros asambleístas, propone establecer un Consejo Nacional de Educación con doble dimensión, una consultiva y otra veedora. La primera brindará asesoría en la formulación de políticas públicas educativas, mientras que la segunda tendrá como finalidad observar, supervisar y recomendar a la Autoridad Educativa Nacional la ejecución eficiente y eficaz sobre el Plan Nacional de Educación.
Como uno de los medios para impulsar la educación de calidad y calidez es la institucionalización a nivel legal de los departamentos de consejería estudiantil en cada una de las instituciones de educación. Dichos departamentos son órganos técnicos enfocados en el asesoramiento e impulso de una cultura de paz dentro de la comunidad educativa. Buscarán como fin principal el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes con el apoyo de todos los actores de la comunidad educativa. Y por último, los educadores comunitarios y populares que han sido víctimas del olvido por parte de las instituciones del Estado, particularmente por su empleador, el Ministerio de Educación, olvido que ha generado graves vulneraciones a sus derechos laborales, específicamente los relacionados con la seguridad social. En tal sentido, constituye una necesidad y obligación de esta Asamblea Nacional impulsar el pago inmediato de los valores adeudados a los educadores comunitarios y populares, para lo cual se ha propuesto incluir dentro de las reformas a la LOEI disposiciones que exijan el cumplimiento de las obligaciones patronales por parte del Ministerio de Educación. Muchas gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Es importantísimo para cada uno de quienes hacemos esta Asamblea Nacional y para quienes forman parte de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, haber agotado la discusión y el debate para poder entregar al Pleno de la Asamblea Nacional una propuesta que signifique una solución a cada uno de los problemas que gravitan alrededor del magisterio ecuatoriano y que aquellos maestros y maestras están pendientes de lo que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda responder con respecto a este informe que se constituiría en una reforma a la Ley Orgánica de Educación e Interculturalidad. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Solicito se abra la discusión y el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Candel. Vamos a abrir el debate de este importante punto. Tiene la palabra